Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartirlo para ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de las últimas modificaciones del impuesto a las ganancias. Este año tuvimos un año, tenemos, porque no sabemos si va a venir otra modificación, tenemos hasta abril para que nos modifiquen cosas de este año. Muy complejo, muy rebuscadas las normativas, muy rebuscada la aplicación y el entendimiento justamente de la liquidación de este impuesto en el caso de la cuarta categoría que se refiere a empleados en relación de dependencia y jubilados y pensionados. Vamos a ir desmenuzando los últimos cambios de este decreto 620 del año 2021 que tiene su reglamentación. La reglamentación es la RG 5076 del 2021 que vamos a ver que tiene vigencia a partir de los salarios devengados del mes de septiembre. Esta es una consulta que me hacen muy seguido los alumnos y los clientes y varios colegas. Entonces vamos a ir resolviendo las dudas que me fueron planteando en los videos anteriores referidos a este tema. Tienen en la lista, en la parte de listas de reproducción, todo lo referido a el impuesto a las ganancias de este año. También viene próximamente un video del estado de las devoluciones de percepciones por compra de dólar ahorro. Ahí vamos a tocar también este tema para ver si sos empleado, cómo pedir la devolución. Así que bueno, mucha tela por cortar de este tema y vamos a empezar para no hacerlo más largo. Bueno, como les comentaba, acá tenemos la normativa que vamos a estar estudiando, pero también nos vamos a remitir a la normativa anterior que sigue vigente, porque como vamos a ver en este cuadro que les hice en esta línea de tiempo, impuesto a las ganancias es un impuesto anual que en esta normativa de este año nos vino a trastabillar y a complicar justamente el cálculo de este impuesto anual porque puso condiciones que son de cálculo mensual y digamos cosas que tenemos que ver mes a mes. Entonces, como había dicho, la vigencia del decreto 620 y de la resolución general 5076 del 2021 es a partir de las remuneraciones devengadas en el mes de septiembre del 2021. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener en este año fiscal, en este impuesto a las ganancias de cuarta categoría, es decir, empleados en relación de dependencia y jubilados y pensionados, vamos a tener distintas normativas que van a gravar de distinta forma los ingresos que tuvieron durante el año. Recordemos que ganancias es un impuesto anual que con estas normativas nos vino a trastocar todo ese concepto. Va por lo percibido, es decir, que abarca a los ingresos o a los sueldos o jubilaciones o pensiones percibidas desde enero de un año hasta diciembre del otro. Es decir, que si van a tener clientes o si ustedes son empleados, jubilados o pensionados que cobran a mes vencido, van a tener que cargar en el CIRADIG los recibos desde diciembre de un año hasta noviembre del otro, o si perciben el aguinaldo en diciembre van a tener que cargar hasta ahí. Entonces, les hice esta línea de tiempo donde vemos claramente que hasta agosto, desde enero hasta agosto, vamos a tener la reglamentación del decreto 336 del 2021 y la RG 5008 del 2021 vigente con las, digamos, normativas que están establecidas ahí, con los grupos que van a quedar establecidos, el grupo 1 hasta 150.000 pesos, el grupo 2 entre 150.000 y 173.000 pesos y el grupo 3 hasta mayores a 173.000 pesos. Eso queda así y después a partir de septiembre del año 2021 va a ser los distintos grupos, el grupo 1 remuneraciones hasta 175.000 pesos mensuales, el grupo 2 entre 175.000 y 203 y el grupo 3 mayores a 203.000 pesos y la normativa es esta que les dejo acá
que es el decreto 620-21 y la RG 5076-21. Esto es una duda que tenían muchos en cuanto a si esta normativa nueva me modificaba retroactivamente a enero los parámetros de los grupos. Y no es así porque está muy clara la vigencia de la misma y dice a partir de remuneraciones devengadas en el mes de septiembre del 2021. O sea que queda para atrás la 5008 y para adelante la 5076. Vamos a recordar algunos de los conceptos exentos que en cuanto al SAC, al aguinaldo, solo va a estar exento para quienes integren el grupo 1, es decir, desde enero a agosto, aquellos que hayan tenido remuneraciones menor a 150.000 pesos de remuneración bruta o el promedio, el que sea menor, y de septiembre a diciembre menores a 175.000 pesos y no va a haber un ajuste en la liquidación final solo por el periodo fiscal 2021. Está exceptuado ese ajuste en cuanto al salario, al SAC, perdón, por la normativa 5076 del 2021, que es la última RG, exceptuó del ajuste del aguinaldo solo este periodo fiscal 2021. Después, el bono de productividad, fallo de caja y conceptos similares que están exentos para aquellas personas que tengan remuneraciones brutas hasta 300.000 pesos y establece toda una serie de condiciones que hay que verlo bien en la normativa de la RG 5008. Van a estar exentos hasta un 40% de esos bonos de productividad, fallo de caja y conceptos similares. En cuanto al reintegro de gastos de guardería y a la provisión de herramientas educativas para hijos, me voy a detener en este punto para que veamos a qué se refiere esto en la reglamentación de la RG 5008 y en la 5076 no fue modificado, así que vamos a seguir estudiando la 5008. Muchos me escriben y me dicen dónde cargo la deducción de gastos de guardería, dónde cargo la provisión de herramientas educativas para hijos. Y acá hay un error de concepto en cuanto, primero, a que no es una deducción, sino que es un concepto exento. ¿Esto qué quiere decir? Las deducciones podemos cargarlas por CIRADIG o las toma el empleador. En cambio, el concepto exento no lo vamos a cargar por CIRADIG, sino que lo va a tomar, en este caso, en el caso de reintegro por guardería o la provisión de herramientas educativas para hijos, lo va a tomar el empleador directamente porque hace referencia a ellos como beneficios sociales. Y entonces vamos a repasar qué son los beneficios sociales para terminar de entender por qué no cargamos en el CIRADIG los reintegros de gastos de guardería principalmente, que es la mayor consulta que tengo en el estudio últimamente. Los beneficios sociales vienen de la Ley de Contrato de Trabajo. En el artículo 103 bis dice que son las prestaciones de naturaleza jurídica y seguridad social no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente de la familia a cargo o de la familia a cargo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Los beneficios sociales son cosas que el empleador le paga al empleado, ya sea para él o para miembros de su familia a su cargo, para que éste tenga un nivel de vida mejor o tenga, digamos, mejorar justamente la calidad de vida. Gastos como estos pueden ser
o beneficios sociales, ejemplos son, por ejemplo, el servicio de comedor de la empresa, los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y de su grupo familiar, la provisión de ropa de trabajo o cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria. Entre ellos están la provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del periodo del periodo escolar, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización, los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y o sala maternal. Entonces, ¿por qué no cargamos en el CIRADIG los gastos de guardería que tengamos nosotros de nuestros hijos? Porque no es una deducción primero, es un concepto exento y tiene ciertas características. Es decir, el empleador nos tiene que pagar como beneficio social, o sea, se tiene que hacer cargo del reintegro de ese gasto de guardería que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Y otra de las condiciones que pone la reglamentación, la RG 5008, es que el empleador no tenga en sus instalaciones justamente un espacio destinado a este fin. Entonces, tenemos distintas opciones. Por ejemplo, un empleado que recibe de su empleador un beneficio social del reintegro de gasto de guardería y el empleador tiene en su instalación una guardería, pero también si el empleado opta por llevarlo a otra guardería a su hijo, se lo reintegra igualmente, en ese caso no va a estar exento de impuesto a las ganancias ese reintegro. Pero en el caso de que el empleado lleve a su hijo a una guardería, el empleador le reconoce como parte de un beneficio social este reintegro de ese gasto y el empleador no tenga en sus instalaciones una guardería, va a estar exento ese importe del impuesto a las ganancias con los topes que establece la RG 5008 y en ese caso el empleado no va a tener que cargarlo en el CIRADIG porque el empleador como agente de retención va a cargárselo en su liquidación de impuesto a las ganancias de esta categoría como concepto exento y por ende el empleado no va a estar pagando ganancias hasta el tope establecido por ese concepto. Y me interesa mucho que haya quedado claro, si no me ponen en comentarios y hacemos un video específico sobre este tema. Entonces, estuvimos bien la RG 5008, veamos la diferencia entre conceptos exentos y conceptos como deducciones y repasemos la forma de cálculo del impuesto a las ganancias. Muchos clientes, muchos colegas me preguntan cuánto tengo que ganar para no pagar impuesto a las ganancias. ¿Hasta cuántas horas extras puedo hacer para que no me descuenten o no me maten con el impuesto a las ganancias? Y la respuesta es imposible decirte cuánto tenés que ganar para que no te retengan ganancias, porque esto va cambiando continuamente y no podemos prever los cambios que van a hacer. Nosotros como profesionales sabemos calcular el impuesto, sabemos decirte si está bien hecha la retención o no, pero no podemos prever el futuro todavía y ver qué está en la cabeza de los legisladores y qué cambios planean hacer a lo largo del año. Por ejemplo, yo puedo hacer una planificación a principio de año si sé que no va a haber más cambios, digamos, a lo largo respecto a referido impuesto. Pero en el caso de impuesto a las ganancias, es tan sorpresivo el cambio, tan inesperado y digamos, incluyen cosas como esto de los grupos que antes no estaban en las normativas anteriores, que es imposible predecirlo. Entonces, el cálculo del impuesto es este que ven acá, cada vez es más complejo porque cada vez agregan más cosas que inclusive ahora, como te mostraba al principio, vamos a tener dos normativas en un mismo año vigentes, entonces vamos a tener una fórmula de cálculo desde enero hasta agosto y otra fórmula de cálculo desde septiembre hasta diciembre. Vamos a estar devolviendo digamos, impuesto retenido de más desde enero hasta mayo y a su vez vamos a estar reteniendo. Entonces es realmente muy complejo de explicar, muy complejo de entender y muy complejo de calcular.
Pero básicamente todos los meses tu empleador lo que hace es calcular la ganancia bruta del mes. En esa ganancia bruta están comprendidos los beneficios sociales, están comprendidos los viáticos. Todo eso ingresa en el cálculo del impuesto a las ganancias. Entonces, tenés que ver bien todo lo que cobras de sueldo bruto, de jubilación o pensión. A eso se le restan justamente los conceptos exentos, como vimos en el caso de el reintegro de gasto documentado de guardería, si es que procede ese concepto exento en tu caso en particular. Se le suman las remuneraciones no habituales, como por ejemplo, no sé, tuviste un mes, un bono extra, digamos un bono extra, una comisión por venta, se suma la porción que se devenga del SAC y se le restan las deducciones y las deducciones relacionadas con el aguinaldo. Eso te va a dar la ganancia neta del mes y a eso se le suma la ganancia neta de meses anteriores. ¿Por qué? Porque impuesto a las ganancias, como dije al principio, es un impuesto anual que va acumulando mes a mes las ganancias netas de los meses anteriores. Y a su vez tiene un porcentaje de impuesto que varía según una escala, en donde ese porcentaje también va variando a lo largo del mes. ¿Por qué? Porque a medida que se van acumulando los sueldos que vos vas percibiendo, vas subiendo de escalón en esa escala y el porcentaje que pagas de impuesto es mayor. Y a su vez, el porcentaje de impuesto es retroactivo, o sea, vas a pagar el mismo porcentaje durante todo el año y lo que va a ir variando van a ser las deducciones especiales y lo que vos cargues también en el CIRADIG. Por eso la importancia de cargar bien el CIRADIG y de hacerlo mes a mes, sobre todo ahora con estos últimos cambios, en donde el cálculo es muy importante que esté bien hecho mes a mes y para eso debemos brindarle la mayor cantidad de información a nuestro agente de retención, que es nuestro empleador. Entonces, sumás la ganancia neta de los meses anteriores, te da la ganancia neta acumulada y ahí entra todo lo que cargamos en el CIRADIG, como ser las deducciones personales, deducciones por hijo, por cónyuge, por concubino, en el caso de ahora de la última modificación de la RG 5008, en donde podemos deducir al concubino si es que cumple con los requisitos establecidos. Tenemos la deducción del mínimo no imponible, la deducción especial 1, 2 y 3, que esto se refiere justamente a las distintas deducciones que tenés según el grupo que seas en los distintos periodos del año. Durante un año podés pertenecer a 1, 2 o a los 3 grupos, según cuál sea tu remuneración bruta mensual y tu promedio de los últimos meses. Entonces, todo eso va a ir variando el cálculo y llegás a una ganancia neta sujeta a impuesto. Esta ganancia neta sujeta a impuesto es lo que nos va a situar en cierto escalón de la tabla del impuesto a las ganancias. Eso te va a determinar un impuesto fijo y un porcentaje. Ese porcentaje se aplica a la ganancia neta sujeta a impuesto y te da el impuesto determinado. Con ese impuesto determinado, que va a ser el impuesto determinado calculado hasta el mes que se está calculando, le van a restar los pagos a cuenta del impuesto que hiciste en los meses anteriores, porque acá tenemos las remuneraciones de meses anteriores, tenemos que restarle también los pagos a cuenta, es decir, las retenciones. Lo que pagaste del impuesto los meses anteriores se resta y te da el impuesto a retener del mes. Entonces, fíjate cuán difícil es el cálculo y cuanto más información tenga el agente de retención, es decir, cuanto mejor esté hecho tu CIRADIG, mejor va a poder calcularlo el empleador o el agente de retención que te calcula a vos el impuesto a las ganancias. Entonces, en este video vimos los últimos cambios introducidos por la última normativa, repasamos el tema del reintegro de gastos de guardería, cuándo procede, cuándo no procede, la diferencia entre una deducción y una exención.
Y recordá que tengo activo un curso o un taller, mejor dicho, donde aprendemos a cargar el CIRADIG, donde vemos todas estas cuestiones bien punto por punto, qué es lo que corresponde cargar y qué no, cuáles son las ganancias que se deben tener en cuenta, cuáles son las que están exentas, cuáles son las que están grabadas. Y cualquier duda que tengas y si querés realizar el taller, escribime un mail, te dejo acá los datos de contacto al finalizar el video y te brindaremos toda la información. Nos vemos en el próximo video y aguardo las consultas en comentarios. Nos vemos.